Como bien sabemos, de por sí el diagnóstico de cáncer ya es abrumador. Si a esto le agregas la carga económica, tenga 2 o 3 opciones de aseguradoras, sabiendo si cubre quimioterapia, radioterapia, qué tipo de hospitales, cirugías, honorarios. Lleguemos al momento de otorgar el tratamiento. Después del diagnóstico, muchas personas se preguntan en voz baja, ¿y ahora qué? Porque la gran mayoría no conocen el seguro, su póliza, qué incluye, qué no incluye. Pero para ello tenemos una experta en el tema en el estudio. Soy Susana Briceño y bienvenidos al podcast de Cancer Center TechSyn. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, tratamiento contra el cáncer y cobertura de seguros. Y hoy nos acompaña en el estudio Renata Domingo, coordinadora de seguros en Cancer Center TechSyn. Bienvenida, mi querida Renata, gracias por estar aquí. Gracias, Susi, por este tiempo que nos proporcionas para poder apoyar al paciente. ¿Qué es lo primero que debe de ver uno cuando contrata un seguro de gastos médicos y que cubra el tratamiento contra el cáncer? Ok, hay puntos muy importantes y que son clave para que un paciente pueda tener la información correcta. Una, a mi punto de vista, es que su broker o su agente tenga 2 o 3 opciones de aseguradoras para que pueda darle una mejor alternativa en cuanto a costos y coberturas. Esa parte es súper importante. Dos, conocer realmente qué tipo de coberturas o qué es lo que va a requerir durante su proceso en este camino, ¿no? En el cual le vamos a acompañar. Pero creo que son 2 preguntas claves que el paciente debe de hacerle a su agente. ¿La cobertura cambia según el tratamiento? No, la cobertura va a cambiar dependiendo del tipo de póliza contratada. Entonces, dependiendo de qué es lo que el paciente o el presupuesto que el paciente va a tomar para contratar su póliza, va a ser la cobertura que va a tener, no para cubrir eventos médicos, sino para saber los montos específicos que tienen contratados. Sí es importante que se documente con el broker, sabiendo si cubre quimioterapia, radioterapia, qué tipo de hospitales, cirugías, honorarios y todo lo que se conlleva y engloba este rubro. Tú como experta, ¿cuál es el monto mínimo que debe de contar un seguro para que te cubra un tratamiento contra el cáncer? No hay un monto mínimo, no hay un monto máximo. Esto va a ser simple y sencillamente con base en las posibilidades económicas de un paciente, porque puedes querer tener una cobertura máxima o la mayor, ¿no? Sin límites, pero también debes de contemplar un presupuesto para poder cubrir esta parte y a veces no lo tienes, ¿no? Lo que sí puede ser es que tengas un presupuesto tal vez un poquito más bajo al principio y de ahí vas escalando tu póliza porque existe una póliza muy chiquita donde te cubre, no sé, $500,000 por decir algo y te va cubriendo esos eventos. Obviamente todas las pólizas tienen un tope, ¿no? Y hay que ir de la mano con tu broker para que puedan saber cuánto es lo que tú ya consumiste contra lo que tienes destinado a tu póliza. Por eso sí es importante que vayas de la mano con tu broker y de ahí vayan viendo si hay que escalar y tienes posibilidad económica de escalar, pues está maravilloso, ¿no? Como experta en el tema, ¿tú qué le podrías decir a una persona que además que está preocupada por su diagnóstico, está preocupada por lo económico, por el valor del tratamiento o de los tratamientos? Mira, como bien sabemos, de por sí el diagnóstico de cáncer ya es abrumador. Si a esto le agregas la carga económica, evidentemente conlleva a pues un sobreestrés para el paciente, ¿no? Entonces, en Cancer Center lo que hacemos es ayudar al paciente en este proceso como brindándole un servicio psicológico, por ejemplo, ¿no? Para esta carga de estrés que se disminuya y podamos ayudarlo a enfocarse y justamente en esta parte que es la más importante, el cómo vamos pues, a trabajar en conjunto para poder llevar todo de manera correcta para él, ¿no? Pero siempre es validando pues ese estado de ánimo que tiene el paciente, poder contenerlo y ayudarlo para poder guiarlo y que sus procesos sean los más óptimos, ¿no? De la mejor manera que se lleva el Y tratamiento. con decisiones correctas, ¿no? No tomadas a la ligera, sino pensadas ya, pero sentado con bases específicas, ¿no? ¿Cómo se llevan los procedimientos de este tipo en Cancer Center TechSyn?
Ok, primer punto es que el paciente acuda a su médico tratante, ¿de acuerdo? Sí. Acude al médico Eso es número tratante, uno. sí, porque si no, no vamos a saber si contamos con un diagnóstico o no. Teniendo ya el diagnóstico y cuál va a ser el proceso para llevar sus quimioterapias o radioterapias, dependiendo del caso, se va a emitir un informe médico, una cotización. Esta documentación se entrega por dos vías, ya sea a la aseguradora o a mí, dependiendo de el tipo, la aseguradora con la que esté. Teniendo esto, se van a hacer esos dos caminos. La aseguradora hace lo suyo, yo acompaño al paciente con la aseguradora y su broker, o yo hago de raíz toda la documentación, todo lo que interviene en este sentido hasta llegar el momento de entregar al paciente su carta de autorización y que ya sea por una u otra vía, lleguemos al momento de otorgar el tratamiento, pero ya con un documento avalado por la aseguradora. ¿De cuánto tiempo estamos hablando para hacer este proceso de una vez que deciden atenderse en Cancer Center y que se le aplique el tratamiento al paciente? Ok, esa es una pregunta sumamente importante porque muchos pensarían que es de hoy a mañana y no es así. Requerimos un poco de paciencia. Sin embargo, todos los días trabajamos muchísimo para que por nuestra parte la documentación de los procesos sean lo más eficientes y más rápidos. Una vez que la aseguradora tiene la documentación en sus manos, tarda entre 5, 7 y 10 días hábiles, ¿no? Entonces es importante, dependiendo de la aseguradora, vamos a saber entre 3, 5, 7 y 10 días hábiles cuál de estas etapas es en la que va a recibir su carta para poder tener ya su tratamiento con nosotros. Y ya por último, ¿con qué aseguradoras trabajamos? Pues mira, afortunadamente tenemos convenio con las aseguradoras más fuertes, ¿no? Estamos hablando GNP, Monterrey, MetLife, Inbursa, Zurich, Sura, espero no se me olvide alguna otra, pero las más fuertes que son las que engloban muchísimo más a lo que es el apoyo a los pacientes, son las con las que contamos con convenio. Mi querida Renata, muchas gracias por la información muy valiosa Gracias a ti, esperamos pronto que regreses. Con mucho gusto estaremos. En varias ocasiones nos ocurre que cuando platican con nuestra compañera y querida amiga Renata Domingo, se quedan mucho más tranquilos y ahora los pacientes únicamente se enfocan en su tratamiento y en su bienestar. Si tú tienes alguna duda, márcanos, escríbenos o mándanos un WhatsApp y con todo cariño la vamos a responder. Recuerda que en Cancer Center Tech 100 tú eres lo más importante y tu bienestar. Gracias y nos vemos en la próxima. Recuerda, suscríbete, coméntanos qué opinas de los podcasts, si quieres algún tema en especial y comparte para que todos seamos agentes de la atención oportuna contra el cáncer y se salven más vidas. Gracias y hasta la próxima. Adiós.